Hoy vamos a meternos en la cabeza de un pensador de la antigua Grecia cuyas ideas eran tan adelantadas a su tiempo que, la verdad, parecen de ciencia ficción. Su nombre era Anaximandro de Mileto, y sus reflexiones sobre el universo siguen siendo alucinantes a día de hoy. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, hace 2500 años, sin telescopios, sin satélites, sin ordenadores, sin nada, solo con el poder de su mente, llegara a conclusiones que se adelantaron milenios a la ciencia? Pues vamos a ver cómo empezó toda esta revolución. Pues todo arranca, como las buenas historias, con un acto de rebelión. Su maestro era Tales, una auténtica eminencia, el sabio entre los sabios. Y él tenía una teoría: el origen de todo es el agua. Simple. Pero entonces llega Anaximandro, su alumno, y le lanza una pregunta aparentemente inocente, pero que lo destroza todo. Vale, maestro, si todo es agua, ¿de dónde sale el fuego? Porque claro, el agua apaga el fuego, se destruye mutuamente, así que no podían ser lo mismo. Y con esa simple pregunta, todo cambió. Esa pregunta tan demoledora le abrió la puerta a su primera gran idea revolucionaria, una que iba a poner patas arriba la forma en que la humanidad veía su propio mundo. Para que nos hagamos una idea de lo bestia que fue su idea, hay que pensar en cómo se imaginaba el mundo la gente por aquel entonces. Necesitaban algo físico, algo que sujetara la Tierra. Se pensaba que descansaba sobre pilares, o sobre elefantes gigantes, o una tortuga cósmica, lo que fuera. La cuestión es que siempre tenía que haber algo debajo. Y en medio de todo eso, llega Anaximandro y suelta esta bomba, una idea que suena a física pura y dura. La Tierra, dice, no necesita que nada la sostenga. Simplemente flota. ¿Y por qué no se cae? Por equilibrio. Está suspendida en el centro de todo, a la misma distancia de todo lo demás. Así que no tiene ninguna razón para caer hacia un lado más que hacia otro. Es una idea de una elegancia lógica que es sencillamente brutal. Pero claro, esta visión tan moderna del cosmos no surgió de la nada. Se apoyaba en un concepto filosófico todavía más profundo. Su respuesta definitiva al problema del agua y el fuego. Y aquí llegamos al corazón de su pensamiento. Si el origen del universo no podía ser algo concreto como el agua, o el fuego, o la tierra, tenía que ser algo anterior a todo eso, algo indefinido. Y a eso lo llamó el apeiron. No es una cosa que puedas tocar, es el potencial puro e infinito de donde todo emerge. A ver, pensemos un poco en cómo es este apeiron. Para empezar, es infinito y eterno, sin principio ni fin. Además, contiene en sí mismo todos los contrarios. Lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, todo está ahí, en potencia. Pero, y esta es la clave, el apeiron como tal es neutro. No es ninguna de esas cosas. Por eso es, a la vez, como el útero del que nacen todos los mundos y la tumba a la que todos están destinados a volver. Y aquí es donde te explota la cabeza. Porque esta idea de una especie de sopa primordial, infinita y neutra, de la que sale toda la realidad, resuena de una forma increíble con conceptos de la física cuántica, como el campo cuántico o la energía del punto cero. Es una intuición filosófica que se adelantó 2500 años a la ciencia. Es que es alucinante. Pero Anaximandro no era de los que se quedaban solo mirando a las estrellas, ni mucho menos. Esa misma lógica implacable la usó para intentar entender el mundo que pisamos e incluso el origen de la vida misma. Por ejemplo, fue uno de los primeros valientes que se atrevió a dibujar un mapa de todo el mundo conocido por los griegos. Es, otra vez, ese mismo impulso, el de poner orden en el caos, el de aplicar la razón para darle una estructura al mundo. Y ahora agarraos, porque viene otra de sus ideas más geniales. Sigamos su razonamiento, que es pura lógica deductiva. Paso 1. Un bebé humano es completamente indefenso. Paso 2. En un mundo primitivo y hostil, un bebé así no sobreviviría ni un día. Por lo tanto, conclusión lógica del paso 3, los primeros seres humanos no pudieron nacer como bebés. Y entonces, ¿cuál es la solución? Aquí viene su hipótesis. Los humanos originales tuvieron que gestarse dentro de otras criaturas más fuertes y autosuficientes, como peces, y no salieron hasta que ya podían valerse por sí mismos. Vamos, que básicamente esbozó una teoría de la evolución por pura necesidad lógica. Y ahora vamos a cerrar el círculo, volviendo a su idea central, el apeiron, para entender qué significa todo esto para nuestra propia existencia. Así que la clave de todo es esta. Para Anaximandro, el universo se rige por una especie de justicia cósmica. El simple hecho de nacer, de individualizarse y separarse de ese todo infinito, genera una especie de desequilibrio, una deuda con el cosmos. Y esa deuda, tarde o temprano, hay que pagarla. ¿Cómo? Pues con la muerte, regresando a esa fuente ilimitada de la que todo salió. Un ciclo eterno de creación y disolución. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si la visión de Anaximandro tiene sentido, si todo nace y muere en un ciclo infinito de creación y destrucción,
¿qué significa nuestra propia existencia? ¿Somos algo único o solo una ola más en el océano infinito de la Hypeiron? Una pregunta que, 2500 años después, sigue dándonos mucho que pensar.